Bien. Entonces, en la semana 10 tenemos estos recursos. Tenemos un par de documentos de lectura. Ajá. Y acá tenemos el instalador del software que es de software libre, que se llama PSPP. Entonces, una vez haciendo clic acá, tenemos este botoncito que es para descargar. Descargamos la aplicación del PSPP. De hecho, en esta computadora que estoy usando ahorita, creo que no lo tengo instalado. Se comienza a descargar con solo hacer clic en el botoncito verde. ¿Verdad? Bien, voy a regresar un poco. Ese botón de descarga. Mientras se descarga, le voy explicando un poco. Entonces, estamos en la semana 10. En la semana 10 tenían un foro. En el foro es más que todo para visualizar el entorno y crear una tabla con algunos datos. Ok. Entonces, aquí tienen un manual de la interfaz gráfica. Este manual está en PDF, lo abren y tienen, por ejemplo, entonces bien, ya se descargó el programa. Ya regreso al manual. Entonces, una vez ya descargado el manual, le damos mostrar en carpeta. En esta flechita de acá, mostrar en carpeta. Nos abre el instalador y ejecutamos el instalador. El instalador comienza a instalarse. Le decimos que sí y comienza a instalarse. Le decimos que sí, instalar y comienza a instalarse. Una vez instalado este software, podríamos hacer las actividades que nos manda acá. Entonces, bien, mientras se instala, acá tenemos, ¿qué es el PSPP? Es un software libre, es de software libre. ¿Para qué sirve? Para el análisis de datos. Se presenta en modo gráfico y está en lenguaje de programación C. Fue creado en lenguaje de programación C. El programa está constituido por una serie de opciones que apoyan el proceso de datos para obtener un resultado que luego pueda ser transformado en información. Esta herramienta de apoyo para el procesamiento de datos determinada variable permite realizar cálculos estadísticos basados como determinación de la mediana, la de tendencia central, como media, moda, promedio, hasta pruebas más complejas como regresión, correlación y comparación de medidas. Entonces acá está una imagen de lo que es el menú. Entonces hay dos tipos de vistas en el PSPP, la vista de datos y la vista variable. Vista variable. Entonces, la vista variable es la que se usa de primero. Primero se crean las variables, edad, estatura, peso, estado civil, trabajo, según la encuesta o su encuesta que van a aplicar, ¿verdad? Dependiendo de esos datos que vayan a aplicar, ustedes crean sus variables y luego ingresan los registros a partir de esas variables que ingresaron, se les ubica acá en este encabezado y comienzan a ingresar los datos que les arrojó sus encuestas. ¿Ya? Sí, de hecho aparece un video de eso. Sí, sí, correcto.
Ya lo vi ese video, ¿verdad? Sí, yo lo vi, por eso fue que como no supe si era una aplicación y todas esas cosas, por eso no lo hice. Y Sí, de hecho entonces, sí lo vi bastante fácil, pero yo digo, no sé cómo descargarla. La verdad no miré cómo, dónde era, pero sí, aquí ahorita ya. está, Ajá, aquí ya. está. En la semana 10, descargar PSPP. ¿Ya? Ok, sí, el video yo lo Bien. vi. Sí, entonces una vez instalado, una vez que se instala, lo terminamos de instalar, comenzamos a usar el programa PSPP. Entonces, y comenzamos a agregar los datos. Por ejemplo, creación de matriz de datos. Esta es la primera actividad en cuanto al programa PSPP. Entonces, primero creamos las variables. En este caso es edad, ponemos acá edad, estatura, peso, estado civil, trabajo, hijos, salario y estudio. Listo. Ahora el tipo de datos dependiendo, por ejemplo, la edad es numérico, el ancho se lo podemos dejar en 2, la estatura en 3, por ejemplo, el peso igual numérico, igual en 3 o 4, qué sé yo, estado civil, puede ser numérico o puede ser cadena, por ejemplo, puede ser cadena y una letra, que sería casado, soltero, qué sé yo, casado, soltero, viudo, sé, qué sé yo, o puede ser también un número, ¿ya? Okay. Un número, y aquí podemos ponerle valores. ¿Qué valores? Por ejemplo, el valor 1, que sea casado. 2, que sea soltero. 3, que sea casado, soltero, a ver, viudo, a ver, ¿qué sería? Viudo. Unión de hecho. Ajá, 3, unión, o 4, qué sé yo, 4, unión de hecho, estable, que sea. Listo. Agregamos y le damos OK. Entonces, trabajo puede ser cadena con un ancho de 20, qué sé yo. No sé. Hijo, salario, estudio, OK. Entonces, listo. Hacemos esta tabla y lo tienen que enviar tal y como queda acá en este vínculo, ¿verdad? Entonces guardamos ya sea en el escritorio, por ejemplo, y le asignamos el nombre de actividad semana 10, por ejemplo. Le damos guardar. Y aquí ustedes tienen que enviarlo, ¿verdad? Okay. Igual que han enviado las otras semanas. Bien, una vez hecho eso, esta misma tabla le va a servir para la semana 11. En la semana 11 es prácticamente lo mismo. En la semana 11 tienen acá, la semana 11, sí. ¿Qué pasó aquí? Semana 11. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué tengo esto? Okay. Ok. Entonces, bien, hay algo que quiero aclararles
este programa es más que todo para trabajo cuantitativo. Ustedes trabajan aspectos cualitativos. Entonces, difícilmente les va a ser muy útiles para su trabajo de investigación de este semestre, pues. Bien, entonces luego nos vamos a la semana 11 y está la medida de tendencia central. La medida de tendencia central, igual nadie ha enviado acá. Tenemos, a partir de esos datos que trabajaron acá, ustedes van a calcular las medidas de tendencia central, la media, máxima, mínima, mínimo, mediana y moda. Entonces acá tienen un documento de lectura y ese documento de lectura les explica un poco teoría de qué es, por ejemplo, media aritmética, ¿ya? Conocida popularmente como promedio. La media aritmética es el promedio. Entonces, ¿cómo se saca el promedio? Se suman los números y la suma de la cantidad. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La suma de todo esto entre 8. Aquí ponen 7, pero es 8. Pero bueno, entonces ese es el promedio, pues. La mediana, ajá, dígame. No, que sí, lo voy entendiendo. La mediana, dice, representa el valor de la variable de la posición central en un conjunto de datos ordenados. ¿Cómo calcular la mediana de una variable? Tomando en cuenta la referencia de, entonces, estos números. Bueno. Entonces, la mediana son los números del centro, prácticamente. Bueno. La moda es el dato, el número que se repite. ¿Cuántas veces se repite un número? Por ejemplo. Sí, ahí salía 28, 28. Sí, correcto. 2 veces se repite 28. Y así sucesivamente. Entonces, la idea es que ustedes sepan estas teorías para que sepan de dónde salen esos números. Porque, de hecho, el programa PSPP aquí les presenta cómo calcular en el programa PSPP todos esos valores. Entonces, una vez teniendo todos esos datos, tiene que ponerle la etiqueta. ¿Cuál es su edad? ¿Cuál es su estatura? ¿Cuál es su peso? ¿Cuál es, como en la etiqueta, verdad? En la etiqueta te acepta espacios y caracteres. Ok. Entonces, bien. Una vez teniendo todos esos datos, nos vamos a analizar estadística descriptiva y luego frecuencia. Nos va a aparecer esta ventana y ahí podemos calcular la media, el mínimo, el máximo, ¿ya? Y nos va a dar, una vez trasladado, ¿verdad?, todas las variables para acá, las variables que vamos a calcular, y nos da los resultados estos. Entonces, bien, ¿qué es lo que tienen que hacer en esta semana? En esta semana, ¿cómo se llama? La semana 11, tenemos que, a partir de esta estructura, de este documento de estructura, este formato, capturar pantalla de los resultados que van a ir obteniendo en el programa PSPP. Por ejemplo, suponiendo que tienen todos estos datos, pero vamos a descargar algunos datos de alguien que haya mandado, porque no tengo.
Bien. Vamos a descargarlo. Y lo vamos a abrir con el PSPP. Aquí está. No. ¿Sí? Espérame. Voy a irme al otro curso. Ok. Un segundo. Aquí vamos a tener ahí está. Ok. Esta chica me mandó estos datos. Ya tiene aquí algunos datos. 14 registros. Edad, estatura, peso, estado civil, trabajo. Ok, vale. Entonces, para analizar esto, podemos irnos a analizar estadística, frecuencia. Agregamos los datos que vamos a, las variables que vamos a procesar y vamos a calcular la mediana, desviación estándar, mínimo y el máximo. Tablas de frecuencia. Y damos OK. Y aquí nos va a calcular estos datos. Esta es la frecuencia. Tenemos acá la media, la desviación estándar, el mínimo y el máximo por cada una de las variables. Hijos. Okay. Entonces, y la frecuencia de cada una de las variables. Estado civil, hijos asegurados, salario del asegurado, estudio del asegurado. Entonces, esto lo podemos ya sea extraer en PDF, mandándolo a imprimir. Lo podemos mandar a imprimir acá. O bien, en las instrucciones está tomarle captura de pantalla. Entonces, la captura de pantalla se basa en el botón Print Screen. O ya sea la combinación de botón Windows más Print Screen. No sé si teclado del PC. Es la combinación de estos dos botones. Botón de Windows en este, que está acá, más el botón de Print Screen. En una portátil, no sé si está en una portátil. Está en una portátil, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, igual, la misma lógica es botón de Windows más Print Screen, que por lo general está está ya sea en azul
Entonces, si está en azul, debería de combinación del botón azul más print screen. Bien. Entonces, se supone que para el segundo, para la semana 11, creo que esta semana 11, sí, tienen que descargar esta estructura, este documento de Word. Entonces descargan esa estructura, el documento de Word, donde les aparece una portada bonita, qué sé yo. Modifican acá sus datos de inicio y aquí van a ir agregando las capturas de pantalla de lo que le lanzó el PSPP, ¿ya? De las tablas, y aquí una justificación dice: en este apartado explicará por qué se realiza el cálculo de las variables seleccionadas, es decir, las características que posee. Ok, no importa. Con las capturas de pantalla y una reflexión, dicen: deberán plantear su experiencia al utilizar los dos métodos para cálculo de medidas. Ok. Con las capturas de pantalla basta y sobra que hagan. Bien, eso es en cuanto a la semana 11. En la semana 11, siempre en la semana 11 hay dos actividades son las que hay. Cálculo de medida de dispersión. Es la misma vaina de esta vaina de generar los gráficos. Eso. Ok, entonces acá tienen un documento igual, explican un poco los conceptos de qué es rango, qué es varianza. Entonces, para calcular eso, nos vamos al botón analizar, ponemos las variables que vamos a calcular y activamos lo que es desviación estándar, varianza e intervalo. Es la misma vaina, ¿ya? Lo único que esta vez ya no es mínimo, máximo, ¿ya? Sino que es desviación estándar, varianza e intervalo. Eso. Entonces, ahí ya les aparecen los datos. Una vez hecho eso, les va a aparecer los datos. Por ejemplo, analizar, frecuencia, quitamos esto, y es la desviación estándar, varianza e intervalo. ¿Ok? Y no puede aparecer ya los valores. Igual, toman captura de pantalla y lo pegan en el formato, con la misma tabla. Lo pueden hacer con la misma tabla, con esta estructura. Que es el mismo documento anterior. Entonces, hasta ahí, vamos claro, un poco más perdida, lo de difícil, lo de fácil, ¿cómo lo ves? Si subo el video a WhatsApp, yo pienso de que sí lo hago. Ok, y la misma vaina es con la semana 12, con la misma tabla que tienen los mismos valores de la semana 10, los mismos valores que hicieron en la semana 10, van a generar para la semana 11 y la semana 12. Construcción de tablas de frecuencia, que es lo mismo. Es lo mismo. ¿Ya? Los mismos datos, las mismas variables. Y igual, se observan acá. Igual, analizar, estadística descriptiva, frecuencia y las variables, tablas de frecuencia.
siempre, valor ascendente, continuar, ok. Entonces aquí tienen ya las frecuencias, que es lo mismo de la semana, prácticamente lo mismo. Entonces, igual, envían la estructura, prácticamente los mismos cálculos, los mismos, ¿ya? Ok. Eso. En cuanto a, pasando un poco regresándonos a la parte de Word, me interesa bastante que utilicen Canva. Ok. Canva ¿para qué van a utilizar Canva? Para trabajar con la presentación del documento y para trabajar con la presentación de PowerPoint, que imagino que van a hacer una presentación de PowerPoint. ¿Ya? Pueden hacer. Ahora, escuché a un grupo que decía, no vamos a exponer nada, no vamos a proyectar nada. Pero por lo menos, entonces hagan, por ejemplo, un video que explique un poco sobre la temática que están tratando, ¿no? O la tema. Y ponen su computadora, dejan la computadora con la pantalla abierta y está reproduciendo el video. Qué sé yo. Entonces, ya sea el video con fotos de la investigación, del trabajo que hicieron, qué sé yo, y van trabajando, van mostrando, tienen ¿cómo se llama? Tienen la presentación reproduciendo, lo pueden descargar como video y ahí se está reproduciendo. Y el video que se esté reproduciendo siempre, solo ese video que se esté reproduciendo sobre la investigación que hicieron. Y lo hacen en Canva. En Canva ya están las plantillas hechas, solo modifican el texto y modifican las imágenes. Y les queda una presentación muy bonita, ¿ya? Entonces, ahí ganan punto conmigo porque conmigo voy a valorar el hecho de su presentación, qué es lo que van a presentar el día de la exposición, ¿ya? Ok. ¿Sí me explico? Sí, lo entendí. Entonces, me decía, no, es que no vamos a proyectar nada, pero por lo menos es que dice la profesora que vamos a tener una mesa en cada equipo y vamos a ir, los docentes van a ir, o no sé si eso, o no sé no sé si ese grupo lo interpretó de esa forma, desconozco, pero bueno, entonces le digo yo, bueno, entonces hagan un video y lo están reproduciendo y que él mismo se esté reproduciendo con las fotos o qué sé yo, el contenido de su investigación o su trabajo que están exponiendo, que están mostrando, ¿ya? Entonces, y en Canva no es difícil trabajar. Por ejemplo, ustedes vienen y quieren hacer un video, crear desde cero, un video, una presentación. Entonces ustedes seleccionan qué es lo que van a hacer, una presentación, un brochure, una portada, un póster. Entonces comienza a cargar y suben los recursos que van a trabajar. Recuerden que en la plataforma, yo en la semana 9, creo, si no más recuerdo, yo les compartí en la semana 9 por acá una carpeta con recursos de la marca institucional, ¿ya? Estos recursos de marca institucional, ¿para qué les va a servir? Para utilizar la marca de la UNAM transparente, que sea de fondo transparente, de tal forma que si ustedes están usando, por ejemplo, a ver, vamos a buscar un fondo, una plantilla, elementos, plantilla, una plantilla X. Por ejemplo, esta plantilla. Vamos a usar esta plantilla. Picarla 7. Ok. Listo. Entonces, bien. No quiero poner al niño. Lo elimino al niño.
subo un recurso mío, ya sea la foto de la UNAM, por ejemplo, quiero la foto de la UNAM por acá, disminuyo acá. Entonces, si observa, el fondo es rojo, es amarillo y la marca institucional está transparente. Se acopla al fondo, no tiene una mancha blanca, ¿ya? Por eso es que yo les compartí esos recursos, para que trabajaran con esos recursos y no trabajen con la marca institucional que le encuentran en Google. Cualquiera encuentra esa marca institucional en Google de la UNAM. Pero, ¿qué pasa con esa marca? Tiene el fondo blanco y difícilmente lo van a poder modificar. Entonces, bien, quieren también un video, van a subir un video, van a subir, qué sé yo, recursos. Correcto. Bueno, entonces, supongamos que quiero sustituir esta imagen, la sustituyo. Quiero moverla, la muevo acá. Esa imagen no quiero, sino que quiero esta imagen acá. Okay, no se me sustituyó, no importa. Ahí está. Entonces modifico el texto. Quiero modificar. Todo esto es modificable. Ustedes que dicen, no, es que yo no quiero que aparezca esa raya ahí, la quiero acá o le quiero desaparecerla, entonces la elimino. Y ahí está. Y ahí se va a eliminar, ahí se va cambiando. Y ustedes modifican a su gusto y antojo qué recursos quieren. Y hasta para ustedes mismos, sus videos familiares les sirve. Y ahí van sustituyendo los recursos que tiene esa plantilla. ¿Cómo la ves? ¿No es difícil? No. Muy bonito. Pero como le digo, si usted sube este video, sí lo hago. Sí. Ok, entonces esa es la idea, trabajar con Canva. Y es la misma lógica también con las presentaciones, que son los pósters. Entonces, un póster asociado a la temática que ustedes estén desarrollando en su componente del integrador, ustedes van a venir y seleccionar una temática X y adecuar el texto, ¿verdad? Adecuar el texto, que es lo que dicen ustedes, no, yo quiero entonces agregar. Y ya pueden modificar también las imágenes, el texto. Este es modificable. Una vez hecho eso, lo pueden descargar en PDF o en PNG, que es imagen. ¿Ya? Y listo. Y luego lo pegan en su documento de Word de su trabajo de investigación. Ahora bien, el documento de Word, recomendaciones para una vida mejor. Recomendaciones para un integrador mejor, diríamos. Entonces, por ejemplo, tienen
tiene un texto X. Ese texto X vamos a hacerlo. Ese texto X, por ejemplo, tiene un texto. Ese texto pegamos el texto. Entonces, se supone, se pausó el audio. Se supone que entonces la primera página es la portada. Entonces, en lugar de ir haciendo enter, 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 les decía en clase, tienen que hacer control, enter, control, enter. Entonces, bien, la primera página es la portada, la segunda página vendría a ser el índice. Entonces, supongamos que aquí ya tienen su, por ejemplo, introducción. Entonces, para crear el índice, acá ya tenemos visible la barra de navegación, que esto lo podemos encontrar en vista, panel de navegación. Acá está el panel de navegación. Entonces, bien, seleccionamos introducción o la palabra de nuestro título, de lo que va a ser nuestro título, nos dirigimos a inicio y seleccionamos título 1. Teniendo título 1, se nos va a ir creando nuestro título, nuestro índice. Entonces, el título 1, que no lo queremos azul, no lo queremos tamaño S, el tipo de letra, entonces lo cambiamos acá. Cambiamos título 1, introducción. Entonces, si quieren numerarlo, lo pueden numerar desde acá, ya sea darle a un número 1, en romano, en número, qué sé yo, en letra. Entonces, podemos ponerlo en romano, por ejemplo. Listo, le damos a aceptar y ahí tenemos título 1, introducción. Le damos a aceptar. Y todos los títulos, lo que vayamos a poner como título 1 se va a ir numerando automáticamente como signo, ¿cómo es? Romano, número romano. Entonces, queremos otra página, no vamos a cometer el error de dar enter, 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 sino control, enter. Introducción. Por ejemplo, a ver, otro título que sigue. Objetivos. Objetivos. General. Y objetivos específicos. Okay. En objetivos sería título 1. Ya nos muestra ahí la numeración. Objetivo general sería título 1, título 2. Sería 2. Sí, título 2. ¿Por qué? Porque es un subcontenido de objetivos. ¿Ya? Ok. Entonces, título 2, igual me aparece como azul, entonces lo modificamos acá. Modificamos el tipo de letra, el tamaño, negrita, color. Le podemos asignar también numeración y acá, pero en este caso yo no quiero poner la numeración objetivo. Luego, objetivo. Listo. Dejamos de trabajar con objetivo y nos vamos a, por ejemplo, a ver, marcos, qué sé yo. No sé si es esto lo que tiene que llevar. Sí, va el marco teórico. Ok, bien. Marco teórico sería título 1, título 2. 2. Título 1. Porque es la misma, está en el mismo rango de instrucción, objetivo, ¿ya? Okay. Pongamos que hay un subcontenido de marco teórico. Este sería título 1 o 2. 2. Título 2. Ahora bien,
si queremos numerar este que sea 3.1, podemos crear un estilo nuevo. Pero primero lo seleccionamos como título 2, ¿verdad? Luego de asignarle título 2, creamos un estilo nuevo y lo modificamos. Modificando la numeración y diciéndole que sean números normales, números y accedemos el 3 puntos y lo que está sombreado es lo que debe ir cambiando. 1, 2, 3. ¿Ya? 3, 4, 5, 6, qué sé. Y ahí va el 3 no va a ir cambiando. Le damos a aceptar, y así. 3, 1. ¿Ya? Tenemos otro, ok. Aquí cometí este error. Simplemente le doy clic derecho, eliminar. Clic derecho, eliminar. Pero si es un texto y le doy a eliminar, se me va a eliminar el texto. Simplemente, si es un texto y no lo quiero como título, nos vamos acá y le damos borrar formato. ¿Ya? Supongamos que tenemos otro título de marco teórico, subcontenido del marco teórico. Ya tengo el 3.1. Aquí ya puedo usar este mismo, 3.2. ¿Ya? Porque es el mismo rango del marco teórico. ¿Ya? ¿Hasta ahí? Sí, muy bien. Igual, se me combinó el título, simplemente le doy borrar formato. Igual acá, clic derecho, eliminar. Ok, entonces, supongamos que este 3.2 tiene un 3.2.1, un subcontenido de 3.2. ¿Sí me explico? Ya no es contenido de marco teórico, sino es subcontenido de este título de acá. ¿Qué haríamos? Tiene que ser 3.2.1. No, 3.3 sería su contenido de marco teórico. 3 puntos, o sea, un subcontenido de este. Un hijo, un nieto de marco teórico, en este caso. ¿Sí me explico? Sí, Marco teórico tiene estos dos hijos, dos hijos, perdón. Pero este tuvo otro hijo que está acá. ¿Sí me explico? Sí, sí. Que es 3.2.1. ¿Cómo hacemos? Este sería título 1, título 2 o título 3. ¿Quién sería ahí? Sería 3. No. Título 3. Sí, así es, título 3. Okay. Entonces, título 3. Y ahí se observa, es un contenido de este que está acá. Acá se mira un poco el espacio. ¿Ya? Entonces, igual modificamos acá el tipo de letra, el color, y la numeración. Y le designamos que sea 3.2. Y los sombreados es lo que va a ir cambiando. 1, 2, 3. ¿Ya? Aceptar, aceptar y aceptar. Y listo. Ahí. Entonces, acá suponiendo que otro, este, ¿ya? Que estos dos son hijos de este de acá. Sí, del 3.2. Sí. ¿Lo ves? Sí, sí. Y así sucesivamente. Suponiendo que ya no tiene más hijos, ya no tiene más su contenido, entonces vamos al 3.3. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar al este que está acá. 3.3. Y él sigue, Word es obediente. Word es muy obediente. ¿Ya? Y así sucesivamente. Entonces, bien, marco teórico, otro contenido que... Tiene la justificación. Aplicación, borramos formato. Acción. Este sería título 1, título 2, título 3. Sería 1. Título 1.
Ahora, por ejemplo, conclusiones. 1, título 2 o título 3. Conclusiones. Si es de la introducción, creo que 1. Sí, título 1. Conclusiones. Recomendaciones. Entonces, 1, título 2, título 3. supongo que debe ser 1, porque si todo viene con la introducción, no. Sí. Y recomendaciones. Y lo último es la referencia. O la bibliografía. Título 1. Y por último, los anexos. Aquí. Anexos. Igual título 1. Entonces, ahí ya se va observando el índice. ¿Lo ves? Sí, sí. Nos vamos a la primera página, la segunda, son solo hacer clic. O por ejemplo, ¿para qué nos sirve este panel de navegación? Si ustedes tienen un documento de 500 páginas y se quieren ir a justificación, hacen clic en justificación. Si quieren ir a objetivos, se van a objetivos. Marco teórico, acá está. Ya les escribí. Luego quiero ir a la primera página, le doy clic aquí. Llego a la primera página, luego a la segunda me ubico un poco más. Entonces acá el índice o tabla de contenido sería en la segunda página. ¿Cómo generamos el índice o la página o la tabla de contenido? Nos vamos a referencia, tabla de contenido y contenido. Le podemos cambiar este título que dice contenido y ponerle índice. Listo. Ahora bien, tenemos introducción que está en la página 3. Pero quiero que la introducción no esté en la página 3, sino que esté en la página 1. ¿Cómo logro eso? La introducción está en la página 1. Entonces, tenemos que dividir el documento en secciones. ¿Cómo divido el documento en secciones? En este caso, la primera sección va a ser las 2 primeras páginas va a ser mi primera sección. Y a partir de la tercera página, que es introducción, va a ser mi segunda sección. Entonces, procedimiento para dividir en sección el documento. Me ubico al final de lo que va a ser mi primera sección, en este caso sería la segunda página, es la segunda sección, ¿verdad? Les comenté de que mi primera sección va a ser la página 1 y la página 2. Entonces, como estas dos van a ser mi primera sección, me ubico al final de lo que va a ser mi primera sección. Si observo el encabezado, no dice nada de sección. Me voy al final de lo que va a ser mi primera sección y le digo en disposición, luego salto de sección. El puntero lo tengo en espera en la segunda página, ¿verdad? Salto de sección. Y si observo acá, de nuevo el encabezado dice sección 1 y sección 2. Desvinculo la sección 2, tanto el encabezado como el pie de página. El encabezado y pie de página. Tanto de la primera como la segunda, porque a veces este icono está activado. Si ese icono está activado, entonces la primera página de cada sección se diferencia, hace diferencia y todo lo que hagas en la primera sección no se va a repetir en la segunda, o sea, en la primera página no se va a repetir en la siguiente página de tu sección. ¿Hasta ahí? ¿Cómo lo ves? Muy rápido, muy... Hasta ahí lo entiendo, ¿Sí porque en la semana 9 dio esa misma explicación, o fue en la 8 y sí lo oí. Ok. Entonces eso espero que lo implementen en su documento, ¿verdad? Okay. Entonces bien, al desvincular a la anterior, ustedes al introducir su número de página, al final, por ejemplo, al inicio les aparecen 3, pero como ya tenemos dividido en sección, nos vamos acá, formato,
iniciar en 1. O si le dejo continuar desde la sección anterior, me va a continuar en la página 3. Pero si le digo iniciarme en 1, aquí me va a iniciar en 1. Y no me va a iniciar en 3, en 4, siguiendo la secuencia. Entonces, bien, la página 2 no me aparece, no importa. Lo vuelvo a introducir. Y ahí está. Página 2, página 3 y así sucesivamente. Ok. La tabla de ilustración tienen que insertarla en su informe final también. Por ejemplo, tienen unas imágenes X, por ejemplo. Esas imágenes X en su documento lo tienen acá, por ejemplo. Tienen tablas, qué sé yo, imágenes, fotos, qué sé yo, qué es lo que tienen ahí. Entonces, supongamos que tienen tablas, y esas tablas tienen que, en referencia, asignarle título a la tabla. Si es una ilustración, si es una tabla, si es una fotografía, por ejemplo, le crean un nuevo título y ponen fotografía. Le damos a aceptar. Si es fotografía, le ponen fotografía. 1. Entonces él va a seguir la secuencia 1, 2, 3. O si es una tabla. Si es una tabla 1, por ejemplo. Tabla XYZ. Y debajo le damos a aceptar. Y nos aparece lo que introducimos acá. Supongamos que más adelante tenemos otro. Igual insertamos el título, tabla, y él lleva la secuencia de la numeración. Tabla 2. Tabla tomado XYZ. Le damos a aceptar. Y ahí se nos aparece. Listo. Y así sucesivamente tenemos cada una de las imágenes, cada una de las formas, fotografías o qué sé yo, que hemos utilizado en el transcurso de nuestro informe. Entonces nos vamos a, siempre referencia, insertar título, y este ya es una ilustración o una fotografía. Fotografía tomada de XZ, le damos a aceptar y ahí se nos va apareciendo la descripción de la ilustración, de la imagen o qué sé yo. Entonces al final de todo, cuando ya han terminado su informe, nos vamos acá al índice y generamos la tabla de ilustración. La tabla de ilustración, vamos a aceptar, no, perdón, la de fotografía. Tenemos una fotografía. Aceptamos una tabla de tabla. Aceptar, y ahí tenemos dos tablas. Y ahí se nos va a ir agregando la cantidad de tablas, ilustraciones, fotografías que tengamos. Pues igual, este es un punto de evaluación. ¿Ya? Okay. Otro punto de evaluación que era, a ver, no me acuerdo. Bueno, la tabla. Intenten hacer una presentación bonita, llamativa, de que hablen las otras profesoras, hicieron buen trabajo en informática y se nota el trabajo que han hecho en informática, aprendieron bastante. ¿Sí me explico? Porque eso habla del profesor. El profesor, oye, les enseñó bastante el profesor. Porque si hacen unas presentaciones, no hacen el índice, no van a, no se va a ver representado mi trabajo o lo que les enseñé en el transcurso del semestre. Bien, ¿alguna pregunta, inquietud, comentario, sugerencia? No, ninguno. ¿Todo está claro? Sí, ¿Segura? sí, solo que le voy a pedir nuevamente de que suba el video.
voy a ver.